días, buenas tardes ya en algunos lugares, desde donde nos están visualizando. Pues, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Estamos ya en este último día de jornadas de conferencias de platinos. Esperamos que ustedes lo estén disfrutando tanto como nosotros. Realmente, pues para nosotros ha sido todo un sueño vivir estas, no 4, sino ya 6 días. Hay que recordar que también tuvimos las conferencias, las convivencias magistrales, clínicas magistrales, discúlpenme, con Flora María y con el maestro Juan Pablo Rodríguez desde Bogotá, que también pues fueron una convivencia directa con estos creativos y empresarios, en el caso de Flora María, que tuvimos también pues esta gran oportunidad de poder estar con ellos, de aprender de sus experiencias y saber cómo es la visión que tienen ellos sobre la joyería. Muchas gracias a ambos. Hoy, pues, en nuestra segunda conferencia del día tenemos originario de Bogotá, Colombia, pero que va a estar transmitiendo desde aquí, desde México, al maestro Andrés Fonseca, que es un extraordinario artista plástico y diseñador de joyería, docente del CIDI. Les voy a leer un poco sobre la reseña del maestro Fonseca. Andrés Fonseca nació en 1955 en Bogotá. Estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y joyería en el taller de la maestra Nuria Carulla. En el 75 viajó a España y desde ese año hasta el 78 cursó joyería, diseño de joyería, cincelado y grabado en la Escuela Massana de Barcelona. En la misma ciudad catalana trabajó como aprendiz y luego como diseñador de joyería en el atelier de Anna Fon. En el 78 viajó a Alemania para estudiar pintura y gráfica con el maestro Hans Bachach, espero haberlo pronunciado bien, en la Academia de Artes Plásticas de Múnich, con exposiciones tanto individuales como colectivas en España, Francia, Alemania, Colombia, México y Estados Unidos. En 1986 a la fecha, ya en la Ciudad de México, ha realizado proyectos interdisciplinarios con moda, danza, música, cine y teatro. En el 92 crea el Laboratorio de Joyería en el CIDI de la UNAM e inicia un grupo de investigación y desarrollo GID en joyería que dirige hasta la fecha y del cual estamos muy orgullosos de decir que también se están armando lazos directos entre este grupo de estudio de joyería y la FAT Tasco, en donde nos han invitado a las charlas que seguramente el maestro Fonseca les estará platicando. Pues maestro Fonseca, si nos haces favor de prender tu micrófono y tu cámara para que todo el mundo pueda verte. Y muchísimas gracias, maestro. No, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Pues adelante, maestro. Muchas gracias. Primero quiero saludarlos a todos, agradecer a la Latinos y el tercer congreso estar aquí con ustedes, agradecer a la FAT Tasco. Voy a pasar un video, el video dura 40 minutos, la primera parte hablo y les explico de qué estoy hablando, voy a hablar un poco en general y al final viene una parte contemplativa, dura un rato en que van a ver trabajos que he hecho que tienen para mí todo lo que van a ver es joyería, tiene que ver con ese mundo de la joyería y termina en negro un momento de silencio y luego ya podemos hablar. Pasa un momento de silencio en negro y con una música que está sonando y luego ya pasamos a hablar con todos juntos. Es un placer, voy a tratar de compartir, a ver si soy capaz, que es esta tecnología. A ver, compartir pantalla. Usted no puede iniciar la función de compartir pantalla mientras la otra participante esté compartiendo, dice. Me dice que están ustedes compartiendo la película. Ya, gracias. Entonces ahí voy. Aquí está, voy a tratar, aquí está. Ya se abrió, voy para atrás esto. Nada más, sí se está compartiendo, perdone usted. No nos está compartiendo. No, entonces ahí voy a ver si soy capaz. Sí, adelante. Escape, ahí estoy en la lucha contra la tecnología. Compartir pantalla. Aquí está, muy bien, ahí va a salir compartir. Hombre, ahí compartió. Entonces ahora va a hacer esto. Visualización. Ahí donde esté. Ver pantalla completa. ¿Está? ¿Sí se está compartiendo? Sí lo estamos viendo. Bueno, entonces ahí voy. Empezamos. Un placer.
Perdón, ahí voy, ya no me muevo. Buenos días. Agradezco a la Facultad de Artes y Diseño por la amable invitación. Comenzaré diciendo que estamos aquí reunidos hablando de algo que no tiene todavía un nombre ni tampoco tiene una definición. Que el hecho que nos une, nos convoca y nos concierne en este congreso no está aún asentado. Se trata de una forma de expresión relativamente nueva, tendrá máximo 60 o 70 años. Me refiero, al decir esto, al cúmulo de objetos que nacen en el espacio técnico y conceptual de la joyería, pero que, como resultantes, como obras, pertenecen al espacio de las artes. O, para decirlo de forma más acertada, me refiero entonces a esa forma de expresión en el terreno de las artes que se sustenta en el universo y la técnica de la joyería. Alemania en sus inicios la nombró nueva joyería. Luego, en el ámbito internacional, para darle un nombre a esta forma de expresión, se le agregó al sustantivo joyería el adjetivo contemporánea, quedando joyería contemporánea como denominador de uso. En este congreso se le agregó a joyería el adjetivo artística, quedando joyería artística como denominador. Hoy yo me referiré a joyería innominata, una muy acertada denominación que utilizó la doctora Chiara Pignotti hace 3 semanas, joyería innombrada, que no tiene nombre. Sabemos de qué hablamos y a qué nos referimos, pero no tenemos la palabra que lo defina con claridad. Necesitamos entonces un neologismo que lo nomine. Para empezar, me atrevo en este congreso, además, a proponer una definición que creo cubre este hecho, es decir, que engloba todo el universo técnico, social e histórico de la joyería, sumado al bagaje emocional que la relación de estos componentes conlleva. La definición sería: forma de expresión en el terreno de las artes que se inserta y se nutre en el universo técnico, conceptual, histórico y social de la joyería. Una forma de expresión en el terreno de las artes. Lo que creamos es arte. Mi primera relación con la joyería, como técnica y como forma de expresión, la tuve con Nuria Carulla en 1973. Ella acababa de regresar de estudiar en la Escuela Massana y me aceptó como aprendiz en Suva, Cundinamarca, donde quedaba su estudio. Mientras estudiaba Bellas Artes en la universidad, trabajé allí y así pasaron 2 años. Luego, en el año 75, me subí en un barco y navegué hasta Europa. Ya en Barcelona y estudiando en la Massana, con 2 compañeros, David Ventura y David Salvador, tratamos de expandir los horizontes que nos daba la técnica que aprendíamos. Hicimos toda clase de acciones y exposiciones, desde llenar de caracoles con un punto amarillo en su caparazón los baños de la escuela, hasta ponerle, como botonadura, cierres de cajón a un saco. En un intento de reconstituir los usos y adornos de los habitantes americanos anteriores a la horda europea, y como parte del trabajo que realizaba en la escuela en 1976, comienzan a aparecer objetos que pendían de lugares poco comunes del cuerpo. Por ejemplo, desarrollé una manera de colgar cosas en la nariz sin perforar el tabique. Con este aditamento realicé una colección de narigueras, con las que junto con otros objetos me presenté a la Academia de Artes Plásticas de Múnich para intentar ser aceptado allí como alumno.
Llamé a esta presentación La intención creadora. Le puse por subtítulo 2 palabras griegas, doxa y tecné, para al final, entre paréntesis, escribir, un discurrir entre la opinión y la técnica. En un hecho creativo, toda resultante objeto tridimensional que represente requiere una intención para su objetivación. La intención es totalmente subjetiva. La intención nace de, o como reacción a, una pregunta, y esta puede ser consciente o inconsciente. Lo que quería decir era muy simple. La intención creadora se mueve entre la opinión, una posición personal ante algo, y la técnica, una capacidad aprendida para expresarlo. Estas dos palabras son la traducción al español de doxa, opinión, y tecne, técnica. Tener algo que decir y tener cómo decirlo. Repito, lo que hacemos es arte. Ahora paso a decir qué significa esto para mí. El arte es un producto fisiológico, visceral. Se relaciona con la entraña y es como parir. Solo los humanos dentro del reino animal paren arte como forma de replicar su especie. No lo hacen para perdurar, sino para conservar la esencia. No es algo que lo domine o entienda el intelecto. No es enumerable, ni cuantificable, ni explicable. Está dentro del terreno de las emociones y por lo tanto es doxa en su representación más perfecta. La esencia a la que me refiero es esa sublime secreción que nos define como especie, la capacidad de sentir que existimos unida al deseo de querer entender. De allí despega toda acción creativa. Algunos escogen el intelecto como motor central de búsqueda, a otros nos acoge la emoción. Y entré a la academia. En la Academia de Artes en Múnich permanecí 8 años. Tuve el gusto y el honor de ser alumno del maestro Hans Passank y del maestro Hermann Junger. En ese tiempo realicé, como parte de mi trabajo en joyería, una película en 16 milímetros. Partía de la reducción gráfica de un ojo, que ya objetivado se convertía en un artículo de veneración. Podría entenderse como un milagrito. Por un paisaje desolado en blanco y negro, un hombre lleva su pesada carga al hombro. Mientras, en una serie de pequeños momentos se ven personas que veneran el objeto y lo usan. Más adelante verán parte de ese material reutilizado en una de las piezas que he hecho en este tiempo de aislamiento. Las imágenes que van pasando son algunas piezas de las que realicé en ese tiempo y que formaron parte de una exposición. La Galería Fred Jan de Múnich se interesó en mí y luego de hacer una exposición con mi trabajo, me invitó en 1985 a formar parte de Schmuck, una muestra especial de nueva joyería que se abría durante la Feria Internacional Handwerkmesse en Múnich y que aún sigue estando cada año. Expuse 3 trabajos míos y ahora hablaré de uno en especial. En el invierno de 1983, en la academia, me habían asignado un estudio para trabajar. Tenía calefacción de fuego y todas las mañanas nos dejaban en la puerta el carbón del día. Cuando comía pollo, tiraba los desperdicios al fuego
y unos días después, al limpiar las cenizas, encontré los pedazos de hueso calcinado y ahí nació, En memoria de un pollo que me comí, pieza de 1984. La llegada a México no fue fácil. Existía un casi nulo conocimiento de la Innominata, además de que la forma de obra y trabajo que tenía, por más intentos que hice, no fue bienvenida en las galerías que visité. No conocía a nadie y me quedé trabajando solo. Un tiempo después tuve el gusto de conocer a Ofelia Murrieta y pasamos muchos años intentando poner a la Innominata en galerías y museos y tratando, además, de que el espacio de la cultura la reconociera, para que, entre otras cosas, en los premios y las becas para creadores también entraran los joyeros. Se lograron exposiciones. También el Museo de Hacienda hizo una buena colectiva en su galería detrás de Catedral. Nosotros mismos pusimos un espacio de promoción, que era galería y escuela a su vez. La llamamos Hablando en Plata. Y así seguimos trabajando. Y aquí estamos. He participado en estos años en bastantes exposiciones colectivas. Para nombrar algunas, con Hablando en Plata hicimos, entre otras, una que se llamó Manjares de Plata. Se inauguró en el Museo Amparo de Puebla y luego estuvo en Medellín, Colombia. O las exposiciones de Área Gris, por ejemplo. Otra muy interesante fue La Frontera, que gracias al esfuerzo de la Innominata Lorena Lazard, se inauguró en el Museo Franz Mayer y luego estuvo en San Francisco y en otras ciudades de los Estados Unidos. En 1992, entré a trabajar en la UNAM, donde creé el Laboratorio de Joyería en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial e inicié un GID, Grupo de Investigación y Desarrollo. Aún sigo dando clases y desde hace unos años está también en el laboratorio Eduardo Graue, otro joyero muy buen representante de la Innominata. En este tiempo he hecho exposiciones individuales en diferentes galerías y museos. Una interesante con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fue Lo Más Baldío, exposición que itineró por la República. Estuvo en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en el antes Distrito Federal y en diferentes ciudades. O la exposición Glifos en el Museo de la Ciudad de México.
2012 comencé un doctorado experimental en artes en la Facultad de Artes y Diseño. 4 años después ya lo tenía terminado. La tesis que realicé se llamó El quehacer artístico y sus moduladores temporales. El trabajo que les mostraré ahora forma parte de ella. Los objetos considerados joya incluyen en su definición la utilización del cuerpo como soporte. Tomando esta premisa, podría entonces entenderse al cuerpo como una mampara, como soporte para una obra. Un soporte que tiene libre albedrío, que es autónomo, interactivo y que además responde preguntas. Los objetos que penden del cuerpo, entiéndase joya o cualquier otra cosa, crean un efecto de atracción, convocan, y ese supuesto fue determinante en el desarrollo de esta forma expositiva. Al colocar en 10 personas collares con fotografías enmarcadas, con vidrio y una cédula incluida y hacerlos itinerantes, creó una respuesta excepcional en las personas que se cruzaron con ellas. Esto se puede ver en el video de la exposición itinerante Prueba de Artista. El hecho creativo no se quedó solo en el objeto, sino que alcanzó además a la forma expositiva y sobre todo a la forma en que este hecho se relacionó con el público. Un público que no era especializado, que quedó muy agradecido de que el arte llegase a los lugares donde se sienten cómodos, que además lo hiciera de una forma inusual, poco formal y donde sin ningún problema pudiese preguntarle a la mampara y ésta les contestase. Y la interacción se multiplicó. Debo admitir que yo quería exponer en el Palacio de Bellas Artes y gracias a esto ya tuve ese honor. Para esta muestra, Luis Ríos Caso escribió: pocas veces he visto una exposición en la que el concepto de la misma comparta codo a codo el protagonismo con la obra que se muestra. En esta exposición itinerante de Andrés Fonseca, el hecho artístico desborda a la obra y al artista y a los museos y galerías, a la institución arte en su conjunto e incluso a nosotros como espectadores habituados a asistir a los espacios de arte para tener experiencias de público de arte. Y continúa diciendo: Fonseca no niega entonces ni al concepto de arte ni al campo artístico, más bien lo apoya, le muestra nuevas venas y arterias, nuevas vías de oxigenación. De hecho, su itinerario toca el Palacio de Bellas Artes y otros espacios de abolengo que se abrirán a nuevas relaciones, a vínculos horizontales que traigan asombro inédito de nuevos públicos, ahora sí invitados a gozar de la experiencia de convivir con la obra de arte. No hay línea amarilla pintada en el piso. No suena ninguna lágrima.
¿Dónde sacas esta boleta? Claro, somos una ampara viviente. Exacto. Tienes corazoncito. Tenemos. Sí, 1, 2 y vamos. Vámonos. Dile si te digo que lo voy a pensar. En este feo lugar donde yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa. Además, dile si te digo. Falta que me regresen algo que me quitaron. Y no me refiero a ti. Dile si te digo. Además, dile si te digo. Yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa. Dile en este feo lugar donde yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa.
Además, dile si te digo. Falta que me regresen algo que me quitaron. Y no me refiero a ti. Dile si te digo. Además, dile si te digo. Yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa. Además, dile si te digo.
¿Cómo están? Pues muchas gracias, maestro. No, al contrario, fue un placer. Espero Muchísimas que... gracias. Pues ya hay algunos comentarios. Pues la verdad es que, pues sí, nos ha invitado, yo creo que hoy a reflexionar mucho desde el punto de vista de la joyería, el punto de vista del arte. Queda claro la visión que usted tiene también sobre pues, las situaciones actuales y demás. A mí me encantó esta palabra que utiliza y que también la utiliza Kiara, la joyería indómita. Es decir, toda esta joyería que no ha tenido un nombre como tal, pero a final de cuentas, pues ahí está, ¿no? Ajá, y Exactamente, sí. ahí está. Y pues no solo aquí, pues yo creo que hay muchas cosas en el mundo que todavía no le hemos dado un nombre, pero sin embargo existen. Existen, Ajá. exactamente. Entonces no podemos negarla como tal. Esta cuestión del el arte itinerante, yo creo que esto es muy rescatable y si lo llevamos al terreno de la joyería, entonces podríamos decir entonces que la joyería es un arte portable. Exactamente, es una parte importante de la joyería, la portabilidad del objeto. O la no Exactamente. portabilidad también, pero que el hecho existe como posibilidad. Así es. Y pues lo que hemos visto, creo que una constante de este congreso ha sido lo de romper con los esquemas tradicionales. Creo que eso pues queda claro, que lo decíamos ayer con Jorge Manilla, pues el mundo ya cambió. Sí, De un día para el otro cambió. Sabíamos que iba a suceder, pero lo mismo como la joyería indómita, pues ahí está, ya sí, sí, pasó. Ajá, entonces, ahora toda esta manera de ver el mundo que teníamos hace unos meses, pues ha cambiado completamente. Y esto también se ve reflejado en el arte, se ve reflejado en todas las expresiones visuales y de comunicación que tenemos. Pues no sé, exactamente. maestro, si le gustaría profundizar un poquito más sobre... Eh, sí, a mí primero me gustaría decir, oír la plática de Kiara, y en la plática de Kiara se habló bastante y se nombró en un momento al final cuando ella hablaba entre las preguntas sobre el área gris. A mí me parece que el área gris fue un momento importante en México, pero fue un momento de como apertura a una cuestión existente. Y en México ya habíamos personas trabajando en eso, porque sí me parece un poco triste que haya un olvido del pasado, como si no hubiera pasado nada. O sea, había galerías, estaban las galerías ¿cómo se llama? Los talleres de Coyoacán, a ver, les digo otras que estaban, y de repente apareció este boom importante, un reconocimiento general, vienen los europeos, se habló también en el momento cuando estaba hablando con Clara, de que los mexicanos, a algunos no les gustó lo que estaban viendo, decían que eso no era joyería, y exactamente al revés pasó, de galerías europeas vinieron aquí galeristas, dijeron que lo que se hacía aquí no era eso que ellos conocían como una expresión artística de los objetos, porque no lo entendían, porque les parecía que estábamos chiquitos. Entonces, sí hubo un golpe cultural entre los dos espacios que se estaban volviendo a encontrar, parecido a cuando llegó Mr. Cristóbal, ¿no? Aquí a América, como del mismo espacio, ¿no? Llega un espacio muy funcional que trabajaba con la joyería desde una parte artística y se encuentra con una joyería muy enraizada en el país, parte importante de todo el país, de todo el movimiento del país, y que hay cultores de una forma de expresarse con esa forma, con esa técnica, con esa forma de hacer, y no lo terminan de entender. Fue interesante eso, me pareció. No sé si habrá preguntas o... Sí, sí, tenemos algunos comentarios y preguntas. Dígame usted. Roberto Jeffy pregunta, bueno, en su lenguaje creativo dice, ¿qué es lo que busca transmitir? ¿Qué es lo que quiere imprimir en las personas que observan su obra? Realmente yo así como querer imprimirle a otra persona algo, no quiero. Yo, como dije en algún momento, parte de una pregunta, algo que se me metió en el cuerpo y tengo que explicarlo, tengo que decir algo, tengo que ser capaz de expresarlo en un objeto. Ese objeto va imbuido en eso que hago yo. Lo que la otra persona reciba de él es muy personal, es totalmente personal. Las personas cuando se paran ante una obra, lo que están haciendo es reflejándose en ella y siendo capaces de entender qué es lo que la obra trata de decirles. Lo que yo trataba de decir es primero contestar mis preguntas, y en el momento en que las contesto, esos objetos se vuelven pregunta para los otros.
Si se vuelven pregunta en esa medida son importantes. Si no son muy preguntas, sino simplemente es un objeto funcional, pues pierden historia. ¿Qué más objeto que es una pregunta inmensa que la Mona Lisa? Como objeto de pregunta eterna, lleno de libros escritos sobre ella. La pintó un señor hace muchísimos años y sigue siendo una pregunta. Y hay colas para verla, porque quieren presentarse frente a un objeto, que es una pregunta que les hizo un personaje hace muchos años. Como respuesta para él, se convierte en pregunta y le dice cosas a la gente. Cada persona recibe lo que yo hago como lo quiera recibir. Le mueve, espero que le mueva algo, que le mueva alguna cuestión emocional, y en esa medida la respuesta que él reciba es la respuesta perfecta. Lo que entendió es perfectamente entendido. Esto en todo caso aplicaría de igual manera a la joyería, según lo entiendo. Es que me parece importante decir, como, a ver, me parece, esto que dije, yo dije en un momentito, di una forma, que la joyería era la innominata, como dice usted, la nombró, la joyería innominata o la innominata la nombro, es una forma de expresión en el terreno de las artes que se inserta y se nutre en el universo técnico, conceptual, histórico y social de la joyería. Entonces, cuando me refiero al arte, me refiero a la joyería. Yo soy joyero como forma de expresión. Todo lo que hago es joyería. Todo ese montón de churrusquetas que vieron ahí, que videos por acá, y que señor caminando, y que una máscara de perro puesta en la cara, y estas cosas, todo eso es joyería, es el ejercicio de mi expresión dentro de esa técnica, ese bagaje histórico, bagaje cultural que tiene. Entonces, cuando me refiero al arte, a la joyería, como una técnica, es una técnica. Quiero decir, la música que sonó ahí durante el principio a fin la hice yo también, que aprendí la técnica. Tuve la suerte de trabajar con Arturo Márquez, compositor mexicano muy bueno. Había aprendido desde antes y con él como que logré más. Entonces, otra forma más de expresar. Si uno tiene técnicas, las técnicas sirven para expresarse, como dije al principio también en la plática, ¿no? Uno tiene que tener algo que querer decir o tiene que sentir algo que querer decir, que siquiera puede que ni siquiera sepa lo que quiere decir. Simplemente siente la necesidad como de sudar, siente la necesidad de decir, ¿no? Entonces, al empezar a decirlo, necesito herramientas para poder decirlo. Las herramientas son las técnicas, son cosas aprendidas para poder decirlo. Entre menos herramientas tenga para poder decir algo, menos voy a poder decirlo bien, porque no lo puedo convertir en lo que quiera convertirlo, un objeto tridimensional que represente o un escrito o una música o lo que sea. La técnica es una forma de poder expresar algo. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos unos comentarios. Andrea Ruiz comenta, tan irreverente que nos hace pensar en posibilidades. Daniel Esperanza, gran maestro, sus enseñanzas me ayudaron a entender el lenguaje del material, la expresión emotiva que parte de él. Muchas gracias, Andrés. Gracias, gracias. Carolina Murillo, hoy me he dado cuenta que no he perdido la capacidad de asombro. Solo puedo decir muchas gracias. Moisés Salvador, si tiene una pregunta. Entonces, ¿la joya es algo que se lleva en el cuerpo, que es el soporte? Si no se puede llevar, ¿no es joya? No, eso, digamos, puede partir del hecho intelectual del objeto joya. Por ejemplo, ese señor que cargaba su ojote, ¿no? Que cargaba esa especie de imagen inmensa, que tiene que ver un parangón muy grande con el cristianismo, con la cruz, está cargando su cruz, pues tiene toda una historia detrás de esa cosa. Ese objeto es una joya, es un objeto que después se ve en las manitas, que es un milagrito de un ojo, que lo usan las personas que creen en ese movimiento para ponérselo. Estaba puesto ahí en una de las fotos que salió. El objeto en sí mismo es un objeto joya, que se cuelga en una pared o se lo pone uno si quiere y lo carga y camina por el río así todo triste, pesada la cosa, la carga que llevamos todos encima. El objeto es joya en la medida que usted lo plantee como tal, en la medida en que usted lo conciba como tal. Yo concibo, concibo un objeto como grande y lo pongo a funcionar, ¿no? Creo que es un objeto joya. Se llama, es que quiero acordarme de una cosa, pero no me voy a poder acordar. Entonces, el objeto es en la medida que usted lo conciba como. Si usted concibe que su objeto es joya, si se lo pone, qué bueno, y se lo pone. Y además tiene que agacharse, o usted se acuesta a dormir en él, pero usted piensa y cree y reacciona con él hacia objeto joya, es joya. Hay unas piezas de una joyera, de una escultora joyera mexicana que le hizo un aderezo
que diría en México llamamos a eso, a collar, aretes, anillos, ¿no? Toda una cosa. Estaba trabajando dando clases en Santa Clara del Cobre. Y le hizo, Pellicer se llama, le hizo a la Estatua de la Libertad un aderezo. Entonces imagínense el tamaño del objeto. Era inmenso, para que le quepa en el cuello a la Estatua de la Libertad, aquello collar medía metros. ¿Es joya? Sí, sí es joya. Si yo me lo puedo poner, no, me cae mal, ¿no? Hay un joyero, no sé dónde, que hizo, simplemente le puso un asa al piso y se lo puso de collar y dijo, mi collar es el mundo. La perla que yo me pongo es el mundo entero porque estoy amarrada a él. No me puedo mover, la perla es más grande que yo, pero ahí estoy. Muy buena la reflexión, maestro. No, Dolores Corgan se refiere al bucle de supongo, la última pieza que Sí, sí, aparece. sí, sí. Dice, ¿qué lectura le tenía que dar? Me gustó la estética del video que preparó. Muchas gracias. ¿Qué lectura tiene que dar? Mire, yo pienso que una cosa jala la otra. Esto fue, el trabajo nació de la frontera. Yo inicié la frontera haciendo la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Tiene para adentro de los Estados Unidos y para adentro de México 100 kilómetros hacia adentro de México, hacia adentro de un área natural igual, que se defiende en cuanto a naturaleza y también en cuanto a polisivamente. Quiero decir, ese dibujo que está ahí es una línea y todos los 100 kilómetros alrededor, el recorte. Ese recorte lo hice y luego lo hice en partes, que se ven ahí los muchachos, que es todos somos frontera. La frontera la hacemos todos formamos parte de ese ejercicio fronterizo. Y al mismo tiempo yo lo hice para ponérmelo porque yo quería parecer ¿cómo se llama? Un prócer de la independencia, a mí con mi cuellote, que era ¿no? Ese cuello es ese mismo objeto, ese bucle que llamo ya, que es muy bonito nombre, el bucle. El bucle, yo quise seguir expresándome con el bucle, me encanta el bucle, me pareció un objeto suntuoso, es la frontera en sí misma, la frontera se abraza a sí misma y se trata de mantener. Entonces, trabajé con ella en colores, nada más estaba haciendo una representación más con la frontera. Estoy encerrado, estamos aquí, yo no tengo en este momento, en mi casa no tengo mi taller, no mi estudio, lo tengo en otra parte y no voy. Soy bastante respetuoso del hecho y soy bastante respetuoso de mi edad. Entonces, mejor me mantengo alejadito, ¿no? Entonces, todo el ejercicio que he hecho ejercicio con lo que tengo, como tengo. Entonces, el bucle lo que está tratando es de ejercitar mi capacidad creativa y utilicé otra de las técnicas que tengo, que manejo, que es la técnica de hacer videos, ¿no? De Final Cut se llama el programa que uso, para expresar alrededor de esos objetos. Muchísimas gracias, maestro. Y entonces alguien dijo algo es que lo quiero leer un momentito. Sí, sí. A ver si lo encuentro. El asombro. Sí, voy a leer porque lo tengo aquí escrito, el asombro. Si se pudieron fijar en esta exposición, en la exposición de itinerante, las camisetas tenían impreso un texto en la parte trasera que decía el asombro permanente de lo cotidiano. ¿Sí? Quiero recordar aquí las palabras dichas por Igor Stravinsky para la cátedra de poética que impartió en 1981 en la Universidad de Harvard. Decía él, la facultad de crear nunca se nos da sola, va acompañada del don de observación. El verdadero creador se conoce en que encuentra siempre en derredor, en las cosas más comunes y humildes, elementos dignos de ser notados. No le es necesario un paisaje bonito, no le es preciso tampoco rodearse de objetos raros o preciosos. No tiene necesidad de correr a la búsqueda del descubrimiento porque lo tiene siempre al alcance de la mano. Le bastará echar una mirada alrededor, lo conocido, lo que está en todas partes es lo que solicita su atención. El menor accidente lo retiene y dirige su operación. Si el dedo resbala, lo notará y oportunamente sacará provecho de este imprevisto que le ha sido revelado por una falla. Parece suntuoso. Eso es. Estamos totalmente permeados por la realidad nos habla y eso es lo que hacemos. Respondemos a las sensaciones que están. Por ejemplo, mi hija me regaló una cafetera y la cafetera se rompió. Y esto es el recuerdo de la cafetera que se rompió. No, ahí la traigo puesta. Parte del objeto que envolvía y se volvió para mí un objeto joya. ¿Sí? Y con él, ¿qué voy a hacer? Pues trabajar, estar trabajando. Estoy encantado con eso, ¿no?
Muchísimas gracias, maestro. Tenemos felicitaciones desde Valencia con Carmen Marcos Martínez. Ofelia Murrieta comenta que le Ay, encantó, qué agradecimiento, que me siento muy honrado. que le encantó su referencia al cuerpo como soporte y pregunta si los fondos de las pinturas son suyos. Supongo que Es una sí, me encantaría que lo miraran. La página se llama imagenado.soy, porque esa es una palabra. Nosotros, los creadores de arte, los creadores de obras, los creadores de objetos dentro del arte, no tenemos un nombre determinado. Nos nominan como en el medioevo por nuestra técnica. Un escultor esculpe, un pintor pinta, eso. En el momento, en el espacio de la escritura, por ejemplo, no pasa eso. Un escritor es cualquier persona. Puede haber escrito 100 años de soledad, García Márquez, o el señor que escribió Estaban los tomatitos bien contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo, que es para un anuncio. O sea, los dos se nominan a sí mismos escritores. No le dicen, si lo escribió con lápiz, no le dicen lapiceador. Si lo escribió con máquina, lo dicen maquinador. Se llaman escritores en su conjunto. Nosotros no, somos o pintor, o joyero, o escultor, o ceramista. Entonces, cuando empecé yo haciendo mi tesis doctoral, cuando quería nombrarme a mí, dije, ¿qué soy? Yo me expreso con imágenes. Entonces, quise poner una palabra que me nominara a mí y terminé encontrando la palabra imaginador, que son las personas que se expresan con imágenes. Somos imaginadores, ¿no? Entonces, hay una página, esa fue una colección que yo hice que se llamaba Algo diario, lo estético en lo cotidiano, que durante 3 años tomé una foto diaria. Al principio, las que vinieran el primer año, el segundo año bisiesto 360, ahí, y el tercer año 365 fotografías, y el primer año formó parte, es la parte imaginar, yo la llamo así, de las imágenes que sostienen mi tesis. Una tesis doctoral en artes y experimental, además, el peso específico debería estar en el objeto. El objeto debería hablar por sí mismo y mi tesis está defendida por esa colección de 520 fotografías que están en una página que se llama imagenado.soy. El punto es soy porque yo encontré que los gringos hicieron un punto como .com, .org, no sé qué, que era para los que venden soya, pero la palabra soy en castellano, pues soy yo soy. Entonces esto se llama imagenado.soy. Tengo una que se llama de plata.soy. Yo soy de plata, ¿no? Así jugando con las palabras. Entonces, en imagenado.soy, si la quieren ver, son 520 fotografías que son las fotografías, eso que se llamaba exposición itinerante, prueba de artista, porque fue la prueba para después itinerar las 520 fotografías en toda la Ciudad de México. Un reguero de arte por toda la ciudad, en el metro, en el camión, todas partes, porque el arte tiene que llegar a la gente, no la gente al arte, porque hay mucha gente, el 90% de la gente no va a un museo, no puede, no se siente bien recibido muchas veces. Entonces es importante que nosotros, y sobre todo los que hacemos objetos que se mueven puestos en nosotros, los llevemos a los demás. Eso creo que contestó. muchísimas gracias. Ya nuestro equipo de staff está buscando las páginas para compartirlas con todos ustedes. Es imagenado.soy, no imaginado, sino imagenado. Imaginado. Imagenado.soy. Muchas gracias. Tenemos algunos otros comentarios. Kiara, perdón, me equivoqué, perdón, Kiara, que nos estás viendo. Kiara comenta, Andrés, justamente pensé al ejemplo de las joyas de Ana Pellicer para la estatua. Exactamente, exactamente, las de Ana Pellicer, fue es un ejemplo excepcional del tamaño de los objetos. O ella, Kiara, podría decirnos, o quién, es esta que se colgó el mundo, qué bonito suena eso, se colgó el mundo en el cuello. ¿Por qué? Porque le puso un asa al suelo, clavó en el suelo y se encadenó. No es que ella estuviera cuando al mundo, mentiras. Ella se puso al mundo como joya. Hombre, es una genialidad, es joyería, ¿no? Así es. Comenta Edna Yairi Manzano, gracias por hacernos entender que todo gira en torno a la concepción, no a lo que el resto del mundo diga que es lo que debería ser. Un concepto tan simple pero tan complejo de aprender. Exactamente, es importante eso. Yo pienso que el hecho de la concepción, uno concibe un objeto dentro de un espacio intelectual, mental, y lo crea, lo entrega al mundo. Es importante entender
que el objeto que uno entrega al mundo puede ser malísimo, pésimo. Hay buen arte y mal arte. Eso es secundario y eso tiene que también que ver con la apreciación del otro y tiene que ver también con esa especie de cambio temporal entre mi pregunta, yo me respondo a mí mismo, digo, hombre, qué bonito me quedó esto, se lo muestro a los demás y los demás les da dolor de estómago por lo mal hecho y feo que está. Pero yo respondí y el objeto se defiende como objeto de arte pésimo, porque nadie más lo reconoce y no lo vuelve a ver. Pero están el David de Miguel Ángel y sacó animales que ahí están como preguntas y todo el mundo quiere verlos. Eso es. Muchas gracias. Marichuy Enap González comenta, me encanta ese punto de vista donde declara que no trabaja para enviar un mensaje, sino para plasmar su sentir. Me gusta su pasión. Muchísimas gracias. Eso trato de hacer. Se nota, maestro. Caris Mellado, qué maravilloso. Me encanta escucharlo. Cómo todo lo vuelve, lo transforma e interpreta como una joya. Exacto. Yo creo que uno entiende una forma de ver el mundo a partir de lo que hace y cómo lo hace. Y finalmente todo se lleva a eso. Es interesante, es rico, ¿no? O sea, uno termina entendiendo las cosas y el mundo a través de eso que ve. Todo lo que encuentro me lo pongo. Como ven, me puse 3 aquí, nada más para seguir hablando. Me lo voy a poner para que no digan que no le hago. A ver, aquí está. Ahí estoy. ¿Sí? O sea, todo se usa, todos ahí están, ¿no? Es congojo, estoy acongojado y estoy con una máscara y todo el asunto que está eso. Entonces, cada momento, todo lo cotidiano habla, si uno se deja que le hable. Tiene que dejar que lo cotidiano, que lo mundano, lo simple, le habla a uno y eso reacciona y se da. Así es, maestro. Pues creo que esa visión que nos está dando sí cambia mucho la percepción que tenemos sobre la joyería, sobre él. Porque también hay que aceptarlo. De repente estamos un tanto influenciados por a lo mejor el mundo comercial, lo que nos dicen, esto es joyería y si no está hecho de oro y plata o alguna piedra preciosa no puede ser joyería. Esta visión que usted está comentando, no sé, en lo personal a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho esto que está comentando porque nos invita a reflexionar realmente cuál es la naturaleza de estos objetos portables. Yo quería, ahorita les leo, es que soy aquí les leo otra cosa que iba a poner, pero que no, que se dice, hace 11 años escribí en una revista de joyería un texto como presentación para el Congreso Área Gris. Una parte del Área Gris, una parte de él considero relevante decirla ahora. Cambié una palabra para utilizar el denominador escogido. Una joya innominata, sin importar, ¿qué es lo que me acaba de preguntar usted? Una joya innominata, sin importar el número de piezas que de ella se realicen. Los pintores tienen el grabado y hacen tirajes de 500 grabados. ¿Eso hace que el grabado sea malo? No, eso hace que llegue a más personas. El número de objetos no mide si eso no es un objeto de arte o un objeto. Lo mide uno en el momento de hacerlo. Una joya innominata, sin importar el número de piezas que de ella se realicen, es un objeto sustantivo que sirve para adorno y regocijo de las personas que con él interactúan, por llevar en la materia que lo forma la carga emotiva de que se alimentó y nutrió al ser concebido y sin la cual dejaría de existir. Ya sea que lo usen o lo miren, los individuos que entran en contacto con él sienten el valor y la estimación que de él emana. Responde a emociones diversas, suspende el ánimo, ofende, pero siempre inicia un flujo bipolar que de forma extraña une a los actores, creando un reflejo entendido como una expresión del espíritu. ¿No? Muchísimas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de Ofelia Murrieta. ¿Cuál fue su primer galería? A ver, aquí está la primera galería, bueno, aquí o en Europa fue la Fred Jan, en la Galería Jan hice una exposición muy grande y luego allá digamos que es interesante, porque digo, yo estaba en Alemania y en Alemania, no puedo negar, me iba re bien. Tenía una galería que me representaba, mostraba mis cosas, pero luego me vine para acá y aquí yo entré en el ostracismo, fue muy complicado. La primera galería que logramos trabajar con ella ya fue conociendo a Ofelia, que trabajamos juntos, fue en los talleres de Coyagán, una galería que tenían muy interesante de joyería, de todo, pero entendieron que teníamos un movimiento interesante que mostrar. Había
teníamos que ver con Víctor Fosada. La primera galería que fue con Esther Echeverría, que era la Galería del Ángel, que ella representaba también a Víctor Fosada porque tenía una relación con él. Luego también tuvimos que ver con la Lourdes Monjes, la Galería AP. Arte y promoción, también trabajamos con esa galería. Fueron galerías que se abrieron, dieron el permiso, entendieron que era posible hacerlo, ¿no? Nosotros también con Ofelia, en ese ejercicio inmenso que hicimos desde el 85 hasta el 2010, que digamos que se reveló que existía ese espacio, estuvimos trabajando como desesperados tratando de hacerlo. El problema es que eran diferentes ínsulas que había en México, de personas trabajando en lo mismo, pero por algún motivo o no nos encontrábamos o no nos conocíamos, quién sabe qué pasaba, pero aquello como que no terminaba de hacerse un caldo juntos, sino eran diferentes espacios, ¿no? Hicimos la asociación que se llama Asociación Mexicana de Autores de Joyas. Esa la hicimos cuando teníamos Hablando en Plata, que trabajamos en eso, ¿no? Y me parece muy importante, ahora lo voy a decir, que seamos muy cuidadosos, que el diseño y el arte son espacios totalmente separados del conocimiento humano. Ninguno es mejor que ninguno, son diferentes. Pero es muy importante entenderlos. La academia en la que está usted, en la que estoy yo también estudiando, la academia, artes y diseño. Son dos espacios totalmente separados del conocimiento humano y la forma de representar objetos. Los objetos de diseño, en principio, lo más fácil de decirlos como referencia es que los objetos de diseño están pensados para el otro y en la necesidad del otro. Un diseño responde a una necesidad ajena. Un objeto de arte responde a una necesidad propia y se expresa al otro, pero no está cumpliendo, no está llenando necesidades en el otro. Son espacios distintos. Ninguno es mejor que ninguno. No hay que ponerles niveles. Simplemente hay personas que pensamos con el estómago y hay personas que piensan con el cerebro. Y es diferente, ¿no? Y para el diseño industrial o el diseño general de objetos hacia los otros, se piensa mucho con el cerebro y se le mete también el intestino y el cuerpo y el alma y todo. Pero el principio fundamental es haga mesa, maestro. Tiene que hacer usted una mesa o una serie de colección de joyerías para mujeres de 20 a 25 años que les gusta NSYNC y que además les parece bonito el negro. Está perfecto y vamos porque queremos vender. Eso me parece suntuoso, es bien, hay que entenderlo. Cuando un ente que se dedica al arte hace un objeto, lo hace porque le sale de las entrañas. Por eso dije que el arte es una cuestión visceral. Para mí es totalmente visceral, como parir. O sea, si usted está embarazado y tiene que parir, o pare o se muere. Aquello es facilito, se vuelve loco. Entonces es lo mismo, un parto es obligatorio. Y la gestación de un objeto de arte puede durar 3 días o 50 años. No sabemos, pero que pare, ¿no? Entonces, esa diferenciación entre las galerías, la de Lourdes Monge, la de Esther Echeverría, los talleres de Coyoacán, estuvimos trabajando en esas y luego se empezaron a buscar más cosas y luego que yo sé, no, y volvimos a empezar. Gracias, maestro. Pregunta Sara Sormor. ¿Cómo llevar el arte a todos si los objetos de joyería contemporánea se cotizan y mueven en el mundo de la academia grandes galerías y museos? ¿Cómo lograr que el objeto cruce este universo al de la cotidianidad? Mire, fíjese que eso que está diciendo está interesante en medida de que cómo lograr que curse. Yo dije en un momento de conferencia que los objetos joya, sea una joya, los objetos que se portan en el cuerpo, sea joya o sea cualquier cosa, crean una relación. La gente lo mira y dice, ¿no les ha pasado, no sé, que llevan algo y dice, oye, ¿eso qué es? Le preguntan a uno, ¿eso qué es? Normalmente si usted va con una bolsita muy bonita o un trajecito muy bien puesto, no le van a preguntar nada. Si mucho alguien se acerca y dice, oye, ¿dónde lo compraste? Pero cuando usted lleva algo puesto que es un poco fuera de contexto, la gente quiere saber qué es esa cosa que trae usted, ¿por qué trae eso puesto? Muchas veces le preguntan, oye, ¿usted es militar? Porque lleva ahí como una condecoración, ¿no? Entonces, crea un flujo de intención en el otro. Entonces, ¿cuál es la forma de llevar? Si usted es un creador de joyería innominata, yo para mí se volvió la innominata porque me parece un nombre divertido. Yo soy un innominato, me presento ante ustedes como el innominato. Gracias a Kiara que nos puso nuestro nombre, yo lo voy a seguir manejando innominato hasta que tenga nombre, si no tiene, pues queda la innominata. ¿Por qué es importante eso de decirle innominato? Porque es un adjetivo, ¿no? Joyería, el sustantivo, innominato, el adjetivo.
pero es un adjetivo que no significa, qué bonito, no tiene nombre, no significa. Al decir contemporáneo, la palabra contemporáneo significa que es contemporáneo con un suceso que pasó, era contemporáneo de Bolívar, o quiere decir que es hecho ahora mismo, que es de la época actual. ¿Cuál quiero decir? Yo soy un contemporáneo, ¿de quién? Me van a preguntar. Pues si yo digo, soy un innominato, me van a decir, ¿eso qué es? Ya la logré porque le voy a tener que explicar. Entonces, en ese momento gané. Ya gané porque entonces lo mismo, cuando me pongo un objeto que es, ahí va para seguir haciendo la payasada, y salgo por la calle así, me van a decir, ¿eso qué es? Y en ese momento otra vez gané. Gané quiero decir, me doy el placer de poder explicarle al otro lo que hace. Entonces, los objetos que nos ponemos en el cuerpo, pónganselos y salgan a caminar. Primero nadie se los va a querer robar porque como les va a parecer que qué hace con ese pedazo de tierra sobre la ropa. Oiga, trae un mugre. Perfecto, ya la logró. No, no es mugre. Fíjese que es un objeto que yo hago. La joyería, sí. Si quieren lo en mi teléfono le explico. Entonces, eso es el hecho. El hecho es que los objetos que portamos hablan por sí mismos, dicen cosas. Y si la gente tiene la sensación de que puede acercarse, se acerca, pregunta, porque le llama a decir, ¿y esa cosa, por qué trae una lagartija en el cuello? Oiga, trae una lagartija en el cuello. Ah, sí, fíjese, es una joya que estoy haciendo un trabajo sobre. Bueno, eso. Gracias, maestro. Pues tenemos un par de preguntas más, ya para ir cerrando. Ajá. Preguntan sobre su obra musical, que si hay algún lugar donde la puedan consultar. Yo no soy tan creído como para pensar que todavía no, algún día seré, para que puedan consultarla, pero entonces hay una página que se llama, se llama andresfonseca.com, porque no la voy vuelto todavía, soy Andrés Fonseca, soy andresfonseca.com. Si se meten ahí hay una parte que dice videos, en la parte de videos están todos estos videos, y hay una serie que se llama poemas visual auditivos, que es lo que estoy haciendo, unos poemas visuales auditivos. Y en esos está eso que vieron, están una serie de poemas y todos tienen ahí musiquilla para que la puedan oír. Esto se oye mi música, en ninguna parte está puesta, ¿no? La uso, a mí me gusta, tiene que ser todo, o sea, en el del pollo que me comí, que me pareció divertidísimo, ¿no? En memoria de un pollo que me comía, que yo olía también, hombre, qué gusto. Huele, todo, pues todos los sentidos están ahí atacaditos. Entonces, el sentido del oído también me parece importante en el espacio expositivo del que estamos haciendo. Por eso me parecía tan interesante que estos hombres con cuadros encima hablaran. Entonces la gente, si se fijaron en el metro, se acercaron, oiga, ¿y eso qué es? Y como son, y la exposición, las fotos que estaban ahí se llamaban algo diario, lo estético en lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Pues había la foto de una alcantarilla y la foto de un tabique puesto en la pared. Entonces, uy, en mi casa hay uno igualito, qué bonito. Le reflejaba a la gente cosas y lo hacía ver que su cotidianidad no era simple, que era una cotidianidad tan artística como la de cualquiera, simplemente veanla como tal. Entonces, ya ni sé qué estoy diciendo, pero eso. No, yo creo que es muy bueno todo lo que está comentando, sí, invita mucho a la reflexión, maestro. Nuestra última pregunta, ya para cerrar la participación del día de hoy, es de Germán Ruelas. Pregunta, ¿cómo es la comercialización de tu joyería, Andrés? ¿Quiénes consumen tus piezas? Hay dos formas de decir. Una puede ser la real, que es ni las ratas, porque como están de plata y de materiales duros, no se las pueden comer, esas las consumen. No es difícil, es bastante complicado. En mi posición personal, yo soy bueno para hacerlas, malo para venderlas. Entonces no tengo la menor idea. Generalmente me piden cosas o hago exposiciones, mando las cosas a diferentes lugares, se exponen y puede ser que de alguna forma se vendan. También tengo, porque me parece que es importante, yo la última, soy un poco alargado en todo, pero lo voy a leer, perdónenme ustedes, ¿no? ¿Sí? Es la última cosita, ya terminamos, ¿no? Adelante, adelante. A mí me parece que cuando llega el hecho de lo contemporáneo, de la innominata a México, ¿en qué espacio del movimiento joyero estamos colocados los innominatos? En este país, voy a leerles, ¿no? Otra cosita, sí, la encuentro primero y luego se la leo. Aquí está, un momento. Ay, ¿dónde está? Voy a leérselos y luego lo explico.
Chiara en la práctica anterior habló de esa forma que tenía de ver la joyería. Entonces yo puse, ahora para delimitar, según mi entender, el territorio en el que se ubica y desarrolla esta expresión, la innominata, ¿no? En México, y me atreveré a decir que en este lado del mundo, en toda América, de alguna forma, me apoyo en el diagrama del sistema de joyería que da la doctora Pignotti. Sobre él trazo una diagonal que cruza la joyería étnico-tradicional, la joyería contemporánea y la joyería comercial. Al hacerlo y unir estos tres espacios, trato de decir que es en ese territorio donde fluctúa y deambula esta forma de creación, ya que el peso de la tradición, la joyería, ¿cómo se llama? Étnico-tradicional, ya que el peso de la tradición y de la historia, aunado a las diferencias sociales, económicas y culturales, delimitan la visión, erosionan la intención, y así se dificulta y se enturbia la búsqueda. ¿Por qué? Somos un país donde la joyería es del piso. ¿Sí? La joyería se vende puestita en el piso o en el tianguis, la cosa, y somos un país que se vende la joyería por gramo. Es impresionante. O sea, está la historia de Ofelia, que fueron a Nueva York, están en un museo muy grandote, y estaban vendiendo, estaban los italianos entregando sus piezas para la exposición, no sé qué, entonces las van a hacer y a los otros les preguntan que cuánto cuesta tu pieza para poner el precio. Entonces apenas llega Ofelia y dice, de México, ¿cuánto está el gramo? No, maestra, ¿por qué me pregunta a mí el gramo y a las otras les pregunta por su pieza? O sea, que le van a preguntar al pintor cuánto costó el óleo con que hicieron la cosa, o qué jugamos, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, tenemos un peso específico cultural de la joyería en este país como que se utiliza normalmente. Tenemos una cuestión de diferencias sociales muy grande. Yo tengo una amiga muy buena joyera contemporánea que tiene que comer, entonces hace pocas piezas, porque es más, no solamente hace pocas piezas, las piezas que tiene geniales, excepcionales objetos, los tiene que fundir para hacer cosas para poder comer, como hacían los pintores en 1900, raspando los cuadros viejos para volver a hacer óleos porque no tenían para comprarlos. La misma cosa, o sea, esa especie de cuestión económica nos obliga. Y entonces también estamos dentro de la joyería comercial, porque vendemos cosas. Yo también tengo una línea de cosas que vendo. No las vendo porque no sé vender, pero que las hago, y hago muchas porque también el placer de producir es excepcional. Hay un momento que sale entre las fotos una vaquita. Esa vaca se llama vaca Mu, y es un encanto de vaca que tengo collares, aretes, cuanta morrunga guardada en una bolsa de plástico en mi casa porque soy bien malo para vender, ¿no? Entonces, sí, todavía no tenemos, y no hay en México una galería o un grupo de personas que se dediquen a ver si logran echar adelante esa serie de personas que estamos en este país tratando de salir adelante con nuestra forma de expresión artística que entra dentro del cúmulo de la joyería que se llama innominata. No hay una galería innominata, nadie lo pela a uno de alguna forma, no terminan de entenderlo. Entonces, por ese mismo motivo, no sale. Y lo terrible del digo, si yo hago una pieza y hago de esa pieza 30 y las numero del 1 al 30, es un tiraje de piezas. No estoy siendo vendido y ya me volví barato. Simplemente es una forma de expresarme a una mayor cantidad de personas. Entre más personas tengan mis objetos, más contentos voy a estar. Y en lugar de costar 50,000 pesos, va a costar 500 el objeto. Entonces va a poderlo adquirir más personas. Se van a sentir contentas de llevar puestos en ellos un objeto hecho por mí. Eso. Espero que haya respondido lo que me preguntaban y no que me fuera por las No, creo que sí, maestro. laterales. Pues no queda más que agradecerle a nombre de la Facultad de Artes y Diseño pues, su participación. Yo creo que pues, ha sido un espacio de reflexión, de diálogo. A mí, sinceramente, me quedo picado con este diálogo, pero pues tenemos que terminar. Pero sí me gustaría, pues, en algún momento continuarlo. Con todo gusto, yo estoy a sus órdenes. Iba a decir una cosa. Mi correo es soy@andresfonseca.com. Soy como yo soy. Soy Andrés Fonseca. Acuérdense eso. Soy@andresfonseca.com. Y ahí me llega cualquier pregunta, cualquier cosa que preguntarme y hasta contesto, fíjense. ¿No? Soy@andresfonseca.com para que lo pongan ahí. Estoy a sus órdenes para lo que quieran. Muchísimas gracias. También organiza una serie de conferencias cada 15 días. Cada 15 días organizo una conferencia en el Laboratorio de Joyería de la UNAM. Lo estamos anunciando, ustedes están haciendo el gusto de anunciarlo en el Facebook nuestro, que se llama Laboratorio de Joyería, no me acuerdo, soy muy malo para eso. Que lo busquen, Laboratorio de Joyería
cidi.unam, creo que se llama la página de Facebook de nosotros. Y ¿qué quiero organizar? A mí me parece todas las visiones de la joyería, porque yo estoy en el diseño industrial UNAM. Entonces es joyería para diseñadores industriales, no es joyería innominata, es para diseñadores industriales. Es otro acercamiento al hecho. Tiene de especial la joyería dentro del diseño, que es la más acercada a la cuestión emotiva. O sea, uno puede hacer lo que se le dé la gana. Se tiene que ver bonito aquello, se tiene que ver bien, se tiene que vender, tiene que estar dirigido a mujeres de 25 años a 30 o a hombres que se van a poner no sé qué, pero de todas formas el objeto nace mucho de uno hacia el otro. Es muy libre la capacidad de acercamiento al objeto. Entonces, ahí a mí me pareció importante en este periodo que estamos haciendo todo a distancia, que hubiera voces externas que hablaran. Habló Ramón Puy Cuyás, habló Chiara Pignotti, ahí fue que echó el nombre de la Innominata, que me encanta. Habló Lorena Lazar, joyera Innominata importante, también de México. Va a hablar ahora ay, qué horror, ya les digo porque me parece importante decirlo. Va a hablar el próximo lunes, el martes próximo, el primero, va a hablar, no abre el teléfono, perdón. Verbinski se llama de apellido él. Boris Verbitsky. Boris Verbitsky, que produce series inmensas de objetos de bisutería. Es un encanto, sabe muchísimo, es delicioso cómo se expresa sobre el objeto y muestra cómo se producen cosas. Yo quedé enamorado del hecho y entonces hice 500 corazoncitos de este tamaño divertidísimos, que es una serie que tengo ¿qué es eso? O sea, hay una exposición que hice en la galería esta del Ángel que se llama Mi lamido, relamido corazón, que era un corazonzote inmenso. A ver, por aquí está mi corazonzote, aquí está. Que había hecho un tiraje inmenso de corazones, aquí está, veanlo, de corazones en bronce, estos en bronce, uno grande, estos chiquitos, había hecho unos en paletas para que los lamieran, mi lamido, relamido corazón, y además es mi lamido, relamido corazón, o sea, la frase musical que el día de la inauguración entonces, todo va junto, está uno jugando. Me parece que es importante que se acuerden que esto hecho porque estamos metidos en un mundo donde el hecho es el juego, ¿no? Ludes, sobre todo, hay que estar jugando con todo, en todo momento, cambiando todo y buscándole por todos lados, ¿no? No sé, ahora hay un paquete. Ya, bueno. Bueno, pues está bien, maestro. Pues quedan todavía algunos comentarios, pero le invitamos a que le vamos a pasar la liga de Facebook para que los pueda ver. Y pues ya ahí afortunadamente la ventaja que tiene Facebook es que vemos quién deja el comentario. Entonces puede usted contactarlos en cualquier momento. Y pues bueno, pues agradecerles a todos los asistentes, a usted, maestro, en especial, como decía, en nombre de la Facultad de Artes y Diseño, plantel Tasco, pues por su ponencia, por este punto de reflexión que nos ha brindado, maestro. Yo quiero agradecer a todos los que me vieron y a ustedes por haberme invitado. Fue un placer. Un gusto. Y bueno, les invitamos en punto de las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, a ver la siguiente ponencia, la siguiente y última ponencia de Platinos, que es con Alexander Romero, que estará transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia. También 6:30 contaremos con un video homenaje ya a uno de los grandes maestros plateros y orfebres de Tasco, el maestro Ezequiel Tapia. Entonces proyectaremos un documental pequeño para que lo puedan ver a través de esta conexión. Y finalmente procederemos a la clausura. Si quieren saber más sobre las actividades que tenemos preparadas y los perfiles, por ejemplo, del maestro y sus sitios web, visiten el sitio oficial de Platinos, que es fat.tasco.unam.mx/platinos. Ahorita lo vamos a compartir en los comentarios para que puedan consultarlo. Pues muchas gracias, maestro, y muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes y una tarde.